Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Altamirano Vázquez y pertenezco a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre la determinación de la estructura óptima de financiamiento mediante el cálculo del costo de capital promedio ponderado, que es un tema de la experiencia educativa Finanzas Corporativas. Bueno, ya sabemos cómo se calcula el costo de cada una de las fuentes de financiamiento, ya sabemos cómo calcular el costo promedio ponderado. Sin embargo, una de las preguntas o de las grandes interrogantes es cuál es la mejor estructura de financiamiento para una empresa. Estamos hablando de recursos y siempre que se habla de recursos, la búsqueda de la optimización de estos pues es la clave en la decisión. Entonces, bueno, en cuanto a la optimización tenemos dos líneas. Una es la maximización de utilidades y la segunda es la minimización de costos. Como estamos hablando de costos en esta ocasión, pues lo que vamos a buscar es el menor costo posible para una estructura financiera adecuada, óptima en términos monetarios. Sin embargo, cada una de estas fuentes de financiamiento tiene sus implicaciones, pero en este momento nos vamos a quedar únicamente con los números, con la parte monetaria. Bueno, ¿qué sucede? Tengo 4 estructuras diferentes de financiamiento. El financiamiento que se requieren son 900,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va variando? El dinero que cada una de estas fuentes de financiamiento nos van a aportar en la empresa. La segunda columna habla del costo. Como bien lo sabemos, cada fuente de financiamiento tiene un costo. Es una salida que tendría que realizar la empresa en caso de elegir esa fuente de financiamiento. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a buscar es conocer el costo de capital promedio ponderado de cada una de estas fuentes de financiamiento que permita que el resultado final sea el menor. Vamos a buscar aquel costo mínimo que podamos tener esta estructura de financiamiento ideal para la empresa. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como ya sabemos, hay varias formas para calcular el costo del financiamiento. Vamos a empezar insertando algunas celdas para poder realizar las operaciones. Y bueno, voy a copiarla, esta tabla, para que la podamos analizar de una forma distinta. El primer método que vamos a utilizar es vamos a costear cada una de las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, aquí vamos a poner el costo, estructura A. Después continuaríamos con el costo, estructura B, costo, estructura C, y costo, estructura D. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya identificado lo que vamos a costear, vamos a proceder a hacer las operaciones. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso que el proveedor me cobra el 15% y me está dando el equivalente a 100,000 pesos de mercancía. O sea que en un año yo le tendría que pagar 15,000 pesos por esta fuente de financiamiento. ¿Qué pasa con la segunda? Tengo un crédito hipotecario, bancario, del tipo que sea, pero me está cobrando un 18% anual y la cantidad que me está brindando es de 300,000 pesos. Y así sucesivamente, capital común y capital preferente. Si yo realizo la operación para conocer cuál será el costo anual de esta fuente de financiamiento, me da un resultado de 174,000 pesos. Es decir, si yo elijo la estructura A, el resultado es 174,000 pesos. ¿Qué pasa con la estructura B? Bueno, por cuestiones de presentación, voy a dividirlas un poco para que sea más sencillo visualizarlas. Muy bien, entonces ya tengo esta cantidad que es la que vamos a comparar, vamos a buscar el mínimo. Ahora, antes de continuar con la estructura B, esta cantidad está en dinero. Yo la puedo cambiar a porcentaje, dividiéndola entre el total de financiamiento. Entonces, si yo elijo la estructura A, el costo monetario
es de 174,000 pesos y el costo en porcentaje es del 19.33%. Bueno, continuamos con la B. Mismo caso, vamos a multiplicar el costo del proveedor 15% por los 400,000 pesos que nos está financiando, y así respectivamente. Entonces vamos a hacer la operación correspondiente, vamos a hacer la sumatoria. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos un ahorro. En lugar de 174,000 pesos, estoy en 159,000 pesos. ¿A cuánto equivale? ¿O cuánto equivale en porcentaje? En porcentaje equivale al 17.67%. Significa que si vamos a tomar decisiones optimizando el costo, o sea, minimizando el costo, la estructura A quedaría fuera. Vamos a continuar con la estructura C. Vamos a multiplicar el monto por el costo. Calculamos el total, 169,000 es una cantidad intermedia, entonces en porcentaje, esto equivale al 18.83%. Sigue siendo óptima la estructura B. Y por último, vamos a evaluar la estructura D. Vamos a cambiar a miles. Ok, jalamos, obtenemos la suma y nos damos cuenta que son 170,500. Entonces, ¿qué pasa? Si lo convertimos a porcentaje, el porcentaje es del 18.94%. ¿Cuál es la estructura que conviene? La estructura B. Esta estructura es la que va a permitir que los costos sean los mínimos. ¿Ok? ¿Cómo lo obtuvimos? Bueno, pues a través de esta multiplicación del costo por la estructura. Ahora, esta es una forma de obtener este cálculo. Otra forma de obtener el cálculo es utilizando la ponderación. Para esto voy a agregar una columna más para que podamos ver cómo funciona este tema de la ponderación, que ya lo vimos en otro video, pero pues siempre será importante que lo analicemos. Voy a separarla para que me permita analizarla de mejor manera y no nos enredemos con los valores. Y bueno, iniciamos. A cada una de las estructuras vamos a poner la ponderación. Ponderación y el costo ponderado. Ponderación y costo ponderado. Vamos a copiarlo para que lleve el mismo título todas las estructuras y bueno, comenzamos. ¿Cuál es la ponderación? Esta ponderación, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, yo tengo que identificar cuánto dinero tengo invertido. Recuerden que la inversión es igual al financiamiento, es equivalente al financiamiento, en este caso son 900,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa si mi proveedor me da 100,000 pesos? Entonces, divido estos 100,000 entre los 900,000 pesos, la fijo, y como resultado tengo que el proveedor me da el 11.11% de este financiamiento. Y así continuamos con las demás celdas. Al final, bueno, pues el total va a ser del 100%, en este caso aparece como un 1, pero bueno, lo convertimos a porcentaje. Ahí está. Es el 100% lo que yo estoy obteniendo de financiamiento. Ahora bien, ya lo tengo ponderado. Ahora vamos a costearlo. ¿Cómo es el costo ponderado? Bueno, multiplico el costo por la ponderación. Vamos a convertirlo a porcentaje y vamos a dejar 2 decimales. Entonces, ya que lo tengo en el formato que elijo, jalo la fórmula, realizo la suma y me da el 19.33% que habíamos obtenido con la forma anterior, ¿no? Entonces, bueno, ese es el costo ponderado de la estructura A. Vamos a ver qué pasa con la estructura B. Bueno, para la estructura B, nuevamente, debemos calcular la ponderación dividiendo cada uno de estos valores entre el total. Lo convertimos a porcentaje
y jalamos. Voy a copiar este formato. Bueno, aquí tenemos el 1, que es el 100%, y vamos a ponderar. ¿Qué pondero? Nuevamente, el costo de la fuente de financiamiento por la proporción de cada una de ellas. Entonces, doy nuevamente formato, porcentaje con 2 decimales, y jalo. Entonces, en promedio, me da el 17.67%, es el que habíamos calculado de la forma anterior. Entonces, bueno, esta es otra forma de realizar este cálculo. Continuamos para que quede un poco más claro. Vamos a ponderar cada uno de los montos de las fuentes de financiamiento con las que contamos con respecto al total del financiamiento. Voy a darle formato a todo todo esto hasta aquí. Vamos a darle porcentaje a 2 decimales. Igual aquí, porcentaje, 2 decimales. Bueno, ponderamos. Aquí le va a hacer al revés, ponderación por el costo. Porcentaje, 2 decimales. Y bajamos. En este caso es del 18.83%. Y por último, vamos a ponderar esta parte. Hasta aquí. Vamos a sumar las ponderaciones. Nos da el 100%, obviamente. Y por último, el costo promedio ponderado. Multiplicamos la ponderación por el costo de cada fuente de financiamiento. Vamos a darle el formato que hemos estado manejando con 2 decimales y jalamos. Muy bien, entonces en este caso el resultado nos da un 18.94%, que ya habíamos obtenido este resultado. Entonces, nuevamente por este método nos damos cuenta que la estructura B es la óptima en este caso. Esta es la estructura de financiamiento óptima. El proveedor debemos buscar, una disculpa, está moviendo, con el proveedor debemos buscar un financiamiento de 400,000 pesos. Con el crédito, 200,000 pesos, 150,000 pesos de capital común y 150,000 pesos de capital preferente. Y de esta forma la estructura de financiamiento será la óptima.